Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, suena diciembre, suenan las palabras viejas y eso quiere decir que viene a visitarnos a la radio Borja Alcázar, dueño y cocinero del restaurante Abrelatas, ganador, flamante ganador del mejor pote asturiano de España, que es una cosa que sí es una incongruencia, pero bueno, está guay, ganes y va gente y desaperres, ¿no? El caso ya he explotado todo lo que se pueda. Oye, llevo explotando desde 2013-2014 lo del premio de la hamburguesa. Estamos en 2026. Sí. O sea, esto puede darme hasta los 67 años que está la jubilación. No, oye, si fuera tú no me volví a presentar un concurso. O sea, hay gente que lleva 20 años ganando, o sea, diciendo que ganó lo de la fabada. No, por supuesto, claro, sí. Claro. Oye, hay que explotarlo. También, bueno, ya hablasteis aquí muchas veces del tema de los concursos, que sí. Incluso después de ganarlo yo no sabía si lo había ganado. Pero está yendo muchísima gente a comer el pote. Exagerado, David, exagerado. Desde noviembre, Sí. desde Pallares, Sí. tuvimos, yo creo que quitando 2 semanas que estuvo un poquitín más flojo, tuvimoslo prácticamente lleno. Bueno, guay, ¿no? De hecho, ahora estamos pensando para hacer algunos pequeños cambios para adaptar ya un poquitín, porque yo siempre digo que los negocios hablen, ¿eh? Sí. Y esto es el negocio mío, hable. O sea, no, yo que lo escuche de verdad, ¿eh? A ver si... a ver si ahora, vamos a tener que llamar a un cura de estos de... La nave del misterio. Claro. No. Hablen si lo sabes escuchar. Hablen de forma material. Y lo que menos se me ocurriría del mundo con ese comentario que yo pienso que todos y todos pillámoslo la primera. Sí, pero hay gente muy zopenca, ¿eh? Luego dice, no, el de la Abrelatas habla con negocio. Y Claro, eso claro. ya queda ahí. Ya no, está. Aquel que El habla titular. con negocio, claro. Luego además yo iba a sacarte el vídeo. Iba a sacarte el vídeo con eso ya nada más. Pues así. O sea que la Abrelatas va a sufrir alguna modificación. Sí, va a adaptarse un poquitín a la forma de trabajar que tenemos ahora. Vale. Más que nada. Vamos a decirlo, tienes un menú de degustación, el rollo del pote asturiano. Sí, bueno, yo más que un menú de degustación, Bueno. un menú para poder degustar el pote con O sea, un menú para degustar el pote y un menú de degustación. Bueno, vale. Vale. Es que no me gustan esos términos, ¿no? Vale. Que ahí se me el agua y todo de la emoción. Oye, hacía mucho que no venía, ¿eh? Ya, yo echaba lo de menos. Yo claro. también, tío, yo Ya. también. Digo yo, estos... Tú, avísate yo, porque como no me avisabais, dije yo, estos igual me quieren echar y no me dicen nada. El comité de sabios de esta cadena dice, oye, hay que hacer A ver si se va una criba en los... a ver si se va diluyendo esto ahora con lo del pote, ¿eh? ¿Qué va? O sea, y es un pegollo indispensable de Les Fartures. Y yo además encantado de estar aquí. Vale. Vienes con una cosa muy chula, Sí. distinta. Abriste como siempre a los y les oyentes y seguidores de la Abrelatas para que nos cuenten la su sabiduría. ¿Sobre qué? Sí. Bueno, ya sabes que otra vez que siempre te digo, no, quiero recuperar la esencia inicial de la sección y tal y volver a hablar de bezos y costumbres un poco Sí. asturianes y antiguos. Que ya lo que gusta a la peña, lo que pasa con esto, ríense mucho y dicen, vas a meter un poco caña. Y siempre se me ocurre alguna cosa de estas, conflictiva. Y entonces esta vez quise, llegaron una pila de reseñas, tío. Te exageras. Luego... Casi preferí también que hablásemos, no, seleccioné algunos, Vale. pero preferí que hablásemos nosotros un poquitín también del mundo de las reseñas de Google, del TripAdvisor, de los de The Forum, bueno, del mundo de la reseña, O sea, el cliente que va a comer a la Abrelatas... Conviértete en papel por un día. ¿Eh? ¿Qué? ¿Tienes que tener la piel así de amarilla y gastado? ¿Cómo? Y un tema un poco escabroso, tío, porque... ¿Por qué? A ver, no sé, yo creo que... ¿A ti te gusten o no te gusten? Hombre, gústenme cuando me hablen bien. Bueno, claro, no te fastidia, claro. Claro, hombre, son muy agradables. No, hablando en ¿Y serio. si yo una crítica con fundamento? Ahí ya lo que iba. Vale. ¿Sabes? Porque yo dime cuenta, de hecho, hubo muchos que les quité. Ujú. Incluso mías, porque vi y dije, joder, estoy una crítica. Y yo hay veces que leo críticas en mi restaurante y digo,
Y es verdad todo, tío. Claro. O sea, y es verdad, tampoco se puede rebatir nada. Pero ¿no? no hay casi ningún, daste cuenta que casi ningún cocinero lo admite, ¿eh? No, pero bueno, yo creo que hay responsabilidad nuestra, que también hay que saber admitir los errores, que somos humanos, ¿eh? Claro, bueno, claro. Yo Y entra quiero dentro decir, de lo normal, de claro, algo que abre exacto. 6 días a la semana. Exacto. Y es normal que en algún momento algo no salga perfecto. O sea, y es lo más normal del mundo. A nadie gusta, pero Claro. es que es inevitable. Efectivamente. Inevitable. Salvo este programa que siempre sale Siempre bien. sale perfecto. Perfectísimo. Yo a mí, como te iba diciendo, según iba leyendo las reseñas y quité algunas de ellas y seleccioné un poquitín más las graciosas, ¿no? Vale. Porque bueno, yo lo que presta un poquitín a la siguiente. Pero dime cuenta que hay dos tipos de reseñas, y unas son las que dices tú, las constructivas o las reseñas con fundamento, y otras las reseñas por castigo. Las reseñas Sí. de venganza, en plan, no me gustó esto y como no me gustó esto, te voy a fastidiar. A intentar hundir, sí. Eso, por aquí, que al final tienen más repercusión en nuestra propia cabeza que la repercusión real que tienen. Y a mí eso, evidentemente, yo, no, salvo que te sientas estafado, yo no estoy de acuerdo con ello. Y yo abriría un tercer melón, que son las reseñas haciéndose pasar con perfiles falsos de la top competencia. Sí, que también pasa, ¿eh? Existe. Que también pasa. Existe. Yo, bueno, no, que yo sepa. No, Bueno, hombre, porque no tú aparece vas- ninguno. vas con la polo y Todos es saben que como el tengo rey. rifle en casa. Y es como O sea, Cepi en sin votos, claro. No sé, puede pasar, puede pasar. A ver, eso si cabe, véolo mucho, porque puedo entender que un cliente lo haga o un día saliste enfadado, pero hacerlo de esa manera, una reseña para intentar perjudicar una competencia en hostelería, véolo muy rastrero, tío, la verdad. A ver, bueno, es que sí, estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo. A mí no se me ocurriría nunca ponerme a escribir ahí para hacer daño a... Salvo, ya te digo, 5 ocasiones en 19 años que me intentaron estafar, que pasa también, pero yo un 0,000 de todo lo que escribí. Sí, Vale. está claro. Pero parece necesario que la gente siga escribiendo, porque si no, ya que vosotros tenéis en general los hosteleros una tendencia al marketing y al maquillaje y a poner cosas que no son, entonces como contrapunto a ese mundo de felicidad, yo antes iba a los hoteles y veía unas fotos maravillosas, y cuando llegaba a la habitación no se parecía en nada a la foto que había en la página web, hasta que empezó a existir TripAdvisor, la gente empezó a subir fotos y los de los hoteles dijeron ¡ah! Que la gente también tiene cámara. Claro. Claro, Entonces, a mí pasó alguna vez también. como contrapunto de eso, parece bien. O tú ganes el concurso del pote, y si a los 2 días el pote, yo qué sé, pues una puta mierda, claro, desecha y morcilla o lo que sea, pues a mí parece bien que la gente puede decir no. Ahora, el nivel de repugnancia que estamos viviendo de la gente que se cree con un poder de la de mi madre por tener acceso a una cuenta de Google, ahí vamos. también y para hacérselo mirar. Entonces, tiene que existir un término medio, pero... Y es más, Y también os digo, y ya acabo con esto, porque la sección es tuya. Tenéis todo el Pero el poder. programa es tuyo, así Tenéis que- todo el poder ahora mismo. Tú, mira, a ver, en cuanto la respuesta ingeniosa que dijo no sé quién cocinero a una crítica mordaz. Totalmente. Y eso, oye, un titular que sale ahí y entramos todos a mirarlo. Cuando tú ni siquiera sabes si aquello que estaba contando la primera persona que lo denunció y era Ya- cierto o no. Sí. Vale. Y yo voy a decirte dos contrapuntos también. Uno a tu favor de lo que estás diciendo, que a nosotros las plataformas, nos gusta o no, están beneficiándonos más que perjudicándonos. Lo que pasa es que nosotros somos tan cabezones que queremos dejar solo lo bueno. Ya. Y eliminar la otra parte. Ya. Pero joder, yo soy el primero que voy por ahí, no conozco un restaurante, ¿y qué hago? Mirar Mirar el Google Restaurantes o mirar el TripAdvisor. Vale. Y luego quejámonos. Pero hay una herramienta que está ahí y que es muy válida para encontrar restaurantes Vale. más allá del boca a boca. Vale. También te digo que esto es como el GPS. Si tú ves un barranco y el GPS te dice gira a la izquierda y hay un barranco, no vas. Yo te lo digo porque La yo mi mujer, si no me tiro, reñiríame. Bien. ¿Qué era por ahí? usaba mucho TripAdvisor, y tú cuando, yo qué sé, vas a cualquier ciudad y ves que siempre el número 1 o una hamburguesería o una pizzería, dices... Bueno, David, pero luego tú cuando lees las reseñas también
medio inteligentes Eso. somos todos. Hay que penetrar. Y tú ya Eso. sabes si una reseña está hecha con inquina. Eso, o no. hay que penetrar. Claro. Vale. A partir de ahí, venga, de ahí. A partir de ahí, vamos, abro la libreta como si tuviese algo, ¿eh? Tiene una libretina de Faisanes que está muy no sé por guapa. dónde voy a empezar. Bueno, sí, voy a empezar por una que me dio permiso para... Bueno, porque algunas no te dan permiso Pero para... no son todos tuyos, de tu restaurante. No, son no, en no, general. no, Vale, yo creía que lo guapo era... Vale. Soy muy narcisista para estas cosas, pero bueno, creo que por respeto a la cadena y por respeto a ti, no era para hacer un monográfico mío. Vale. Que hubiese estado bien, ¿eh? Aquí una reseña que nos manda Berto del Patio de Butacas, Bien. que creo que tuvo... mucho recorrido. Oye, que por cierto, estuve hablando ayer con Berto. Sí. Y esto no tiene mucho que ver con el programa, pero resulta que vimos a un cocinero. Un cocinero no, ya le gustaría a él. Un crítico de estos de ahora de vídeos y tal, ¿Sí? que sale muy famoso en España y tal. Sí. Saliendo que tuvo una experiencia en el menú líquido de Diverso. Ah. Y hace muchos años, Sí. cuando lo vi, yo cuando Berto empezaba con el patio de butacas y tal, llamé y le dije, oye Berto, ¿por qué no hacemos un menú todo de líquidos, tío? Ujú. Estoy de acuerdo yo de eso, sí, sí. Ah, hablamos, ¿no? Sí. Y dime, Berto, ya, tío, mira, ahora están vendiendo la Y yo creo que fue de los primeros que te eché para atrás. Decía, ¿quién coño va a ir a pagar no sé ya, cuánto? posiblemente solo no por eso? hubiese funcionado. Pero Bueno. mira, David Muñoz, ahora 450 euros. Más Ya, el ya. maridaje. En vez de coleta tienes que poner cresta. Ya, sí. Y Borja con V. y con G. Bueno, vamos a leer la reseña que me envía Alberto, que además creo que luego tuvo mucho recorrido intentando llevarlo más allá con las marcas implicadas y demás. Ah, sí. Sí. Lo que pasa es que eso háblalo con él mejor un día porque Vale. no... Es menester advertir al prójimo antes de adentrarse en este establecimiento. A mí me mola mucho esto, es que empiecen con Es un... menester advertir que al empiecen prójimo. con una Buah, literatura tío. Mis respetos. como ya. del siglo XV, Sí, ¿sabes? sí, mis respetos. Pese a sus pretensiones de modernidad ilustrada, adolece de una carencia que raya en lo imperdonable. No disponen de colacao. Bueno, esto escribiólo un señor de 70 años por lo menos, ¿eh? De quien fuese, el señor estaba ilustrado, ¿eh? Sí, han leído bien. En pleno siglo XXI, porque si me dijeses en 1983... Adolecen de colacao, ¿eh? En pleno siglo XXI, en un país que ha elevado el colacao a la categoría de patrimonio afectivo, ¿En este serio? bar ha decidido prescindir de él como si tal cosa. Uno acude a un café con la esperanza, no con la expectativa, de hallar consuelo en una taza humeante de grumoso y nostálgico, que ahora hay los ingrumos también, Sí. tantáneo. que tanto reconforta el alma. Pero no, aquí ante la simple mención de colacao se nos ofrece un sucedáneo sin alma, sin historia, sin esa gloriosa resistencia a disolverse que distingue al original. Un bar sin colacao es como una biblioteca sin Cervantes. Podrá tener muchos volúmenes, pero le falta el corazón. Va a ser vaya grande, tío. O sea, Sí. Pues mandóme a Alberto y dice, hostia, esto... A ver, está muy bien, pero joder, también te digo... Y mucho más el patio de butacas. Bueno, ¿no? pero a mí eso parece gracioso. Y es gracioso. Eso, no va a hacer daño. Y es gracioso, pero di hoy un 3, ¿eh? El simpático, ¿eh? Porque soy gracioso, pero doy un 5 para hacer la gracia. No, soy gracioso, pero atrás. Cuando además, o sea, una coctelería con colacao. ¿Qué necesidad? Ya, claro. Pero bueno. Bueno, a ver, he de decir que yo para las respuestas soy muy bueno, ¿eh? Sí. Luego sí que es leo alguna de las mismas Hombre, pues, respuestas de sí, reseñas. sí. Además ya es bastante faltoso, ¿eh? A ver, es que lo merecen. Vale. Responde el propietario del patio de butacas. Además se llamaba Borja el chaval. Buenos días, Borja.
Ey, agradecemos tu reseña. Es menester agradecerte. No solo porque a pesar de advertir que no volverás, nos das 3 estrellas, sino porque también anunciamos a futuros despistados como tú que efectivamente no tenemos Colacao, ni Nesquik, ni ningún otro sucedáneo como dices, por cierto. En el patio de butacas no hay nada parecido a un batido de cacao en cualquiera de sus formatos. Somos una coctelería y si encontrar un Colacao era tu experiencia, entendemos no haber estado a la altura de tus circunstancias. Aunque ya hayas advertido que no volverás con bastante despecho, si algún día te apetece tomar un cóctel, anímate, majo, que tenemos muchos y muy ricos. Un abrazo fuerte de todo el equipo del patio de butacas. A ver, ellos son muy elegantes. Bien. Mi final no hubiese sido... Tú no pondrías eso, ¿eh? No. Bueno, si quieres... Bueno, vamos a pasar a alguna un poco más cañera, venga, ¿no? Vamos a pasar a alguna de las mías, que el otro día, de hecho ayer, revisándoles, una no estaba aceptada. Tuve que quitar una palabra para que la publicasen. Hoy voy a decirla con la palabra. Ya lo verás. Estamos en horario infantil, Borja. A ver, pero son insultos banales, o sea, muy flojos, muy flojos. Las generaciones de ahora además vienen apuntando bastante fuerte. A ver. Vamos a poner aquí más recientes. Que la estás buscando. Es que esta tenías preparadas, pero esta no. ¡Qué decepción! Empezamos bien. Esto es una reseña de Labrelatas. Sí. Reciente. Sí. Vale. ¡Qué decepción! Fuimos 2 matrimonios con la intención de comer pote asturiano después del premio que le dieron a ese establecimiento como el mejor pote de España. Para empezar, el pote no figura en la carta. Solo se puede comer dentro de un menú cerrado que tienen a precio de 35 euros persona. Sí. Y si quiero comer solo pote... y luego pregunta, ¿y si quiero comer solo pote? Y yo diría, no puedes. Pero lo más grave... lo más grave es que si quieres comer dicho menú cerrado, recuerdo, a 35 euros, tráelo así de grande. Sí. Tiene que comer lo mismo, o sea, todo el menú, todos los integrantes de la mesa. Es que menudo marrón. Vale. Aluciné cuando nos lo explicaron. Incomprensible. Una buena forma de promocionar la cocina asturiana. Menos soletes Repsol y más tener los pies en el suelo. Me dijo. Respuesta de un tal propietario restaurante Abrelates. Faltóte decir. Ahora me enfado y no respiro. Pero... ¿Tú qué querís? ¿Que te regalásemos el pote? Vas guapo. Los pies en el suelo los tienes que poner tú. Y aquí luego iba una coletilla que no me dejaban. Sí. Iba coma y una palabra. Faltoso. Listillo. Te ¿Hicieron cambiar listillo? Sí. bueno. Entonces tuve que quitarle y luego ya me la publicaron. Que aquí no estamos para servirte a ti y cobrarte lo que a ti te interese pagar. Si quieres probar algo nuestro, lo pagas y valoras nuestro trabajo. Y si no, te vas y no pataleas como un niño de 5 años. Sin despedida. Se trata de ir ganando amigos, no de perderlos. Sí. Mira, aquí tengo otra muy guapa. Que empieza, es que él es que empiezan, tío, que son tremendos, tío. Surrealista. Pero sobre tu restaurante también. Sí, es vale. Que ahora pongo maleles y... Local lleno, sin apenas espacio entre mesas e incómodo. Estoy fartuco de decirlo al dueño local, ¿eh? Digo, es que tienes que bajarme la renta porque este local no hay por dónde entrar. Con una decoración que se busca pero no se encuentra. Cierto. Lámparas de araña del Ikea con mesas de chigre que podría funcionar, pero que no es el caso. Bueno, de ahí la reforma. El local habla. La verdad te habló. Lo importante. El local habla. No había prácticamente ningún vino de la carta. De blanco solo tenían 1 de Cangas. Tenemos 9 de Cangas. El problema es que todos son de Cangas y de la misma uva. Claro. Ahí podríamos discutirlo, pero bueno, venga, no había ningún vino. No, pero eso es mentira, vino sí había. Sí, hombre, sí, lo que pasa es que ya entendió que solo teníamos Albarín Blanco de Cangas. Bueno, pero lo que está diciendo es impreciso, entonces. Bien preciso, pero bueno, no tienen Coca-Cola cero, ni descafeinado, ni infusiones. Esto es verdad, solo tengo café normal. ¿No tienes infusiones? No, acabaré metiéndolos, pero de momento con todo el lío que tenemos tengo café y suficiente. ¿Y descafeinado tampoco hay? No, descafeinado eso no creo que lo meta. ¿Por qué? Bueno, no sé, ni 0,0, ni descafeinado, ni Coca-Cola cero, ni cerveza sin alcohol. Bueno, hombre, pero hay gente que yo que sé, la cafeína afecta por la noche. Si tomes un descafeinado, problema tuyo, toma un whisky. A ver, un licor de Guinness. A ver, es que claro. A ver, da el gusto a todo el mundo y es muy complicado. Vale.
Vamos a seguir. Los precios de la carta nos parecieron abusivos, teniendo en cuenta que el tamaño de las raciones. Y es una pena, porque aquí viene lo mejor. Porque tanto los platos que pedimos como los postres estaban muy ricos y muy bien preparados. Mis dieces, puso dieces, el toque gracioso. Mis dieces a ese pulpo con bechamel y alculán, pastel de chocolate en la carta. El camarero que nos atendió, muy amable, muy majo, pero muy perdido. Joder, llevaba 15 días el chaval, tío. Hay que tener un poco de tal. Uno de los mejores camareros que tuve yo hasta ahora, Sí. Y no se puede poner eso de un trabajador. Efectivamente, ahí estamos de acuerdo. Yo creo que eso fue lo que más me ofendió de todo. Sí, a ver, porque lo demás puede ser más o menos sí, gracioso, porque es que faltoso, luego no sé él qué. mola y lee las reseñas y leyólo y disgustóse. Eso. Y a ver, tío, llevas trabajando 15 días en un lado y que te metan caña así. Sí. Yo no lo veo de recibo. No. Muy perdido. No sabía orientarnos ni explicar bien los platos. No digo que tenga que ser un sumiller, pero saber que es un ruedo, un vino blanco y tal. Bueno, bien de... Pero allí que fueron los míticos de vinitis y explícate a ti cómo tienes que al final servir un vino. Y así, esa gente. No me importaría, pero me jode cuando me están cobrando a 4,50 a 4,50 euros la copa de un vino que vale a 9 euros la botella. O sea, eso díjolo ella. Vale. Eso, porque hablaba yo luego con Leo, dicen, a veces escriben la reseña, la leen y dicen, es que no suena lo suficientemente mal. Necesitamos que sea mucho más negativo y entonces agregan coletillas, ¿no? En resumen, que no volvería ni lo recomendaría. Una pena porque la cocina tiene potencial. Pero comió muy bien. Pero es que todo lo demás empaña la experiencia. Bueno, pero foodie, ya te digo yo que esos son foodies de estos de ¿Y tú a qué vas Instagram, allí? ¿A comer? Instagram. Claro. Y luego por alusiones. Es que yo respondí. Porque resulta que ella publicó el ticket de lo que había comido. Y yo dime cuenta, digo, coño, no cobré el pan. Entonces... y puse muchas gracias por la reseña. Vemos en el ticket que se nos olvidó cobrar el pan. No. Son 6,60 si hiciese el favor. ¿En serio? Sí. Y puso ella en la reseña, por alusiones, pues no me había dado cuenta del detalle del pan. Pero éramos 4, así que a 2,40. Entonces dije yo, bueno, entonces no son 6,60, entonces son 9,60, ¿vale? Por si me equivoco. Menos mal que el margen de beneficio es amplio, te lo dirás tú, y dejamos propina. 1,75. Por lo menos no me siento tan mal. Es decir, no te voy a pasar a pagar, cabrón. Ostras, qué grande. Es que... Veo que voy a empezar a entrar más en tus contestaciones a las reseñas de Google. Sí. A ver, bueno, es que hay les buenísimos, pero gustaría leer... Abre el abanico, le dé otro restaurante. Es que podríamos estar toda la... Porque todavía te vamos a hundir el local en este programa. Sí. Para lo que me queda, A ver... bueno, no, esta es buena, esta nada. Este es Guardeles como buenos. A ver, pero lee una buena. No, hombre. Tiene que Estos son los que seleccioné por internet que me parecieron muy graciosos, vale. Pedí una sopa de pollo. El pollo claramente escapó antes de que la sirvieran. Bueno, esta es muy básica, pero también me hizo gracia. El camarero fue tan lento que creo que fue a criar el pollo antes de traerme el plato. La pizza estaba tan quemada que pensé que venía con el certificado de incendio. La comida tardó tanto que cuando llegó ya había superado las 5 etapas del sueño. Pedí un filete muy hecho. Me trajeron un trozo de carbón. Lo positivo, si se acaba el gas en casa ya tengo con qué hacer la barbacoa. Estas son reseñas de restaurantes. De restaurantes, sí, tío, hostia. Los precios son tan altos que pensé que incluían el alquiler del local. Pedí pollo al limón, no sabía que el limón iba a ganar al pollo. La verdad que la gente discurre muchísimo, tío. Aquí tengo otra que dice, nos sorprendió encontrarnos con un local tan pequeño.
No es un restaurante, es un bar pequeño repleto de mesas. O sea, Bueno. un restaurante. Claro. Fatal. Falta total de intimidad. Imposible hablar por el ruido ambiente. La comida con calidad y sabores exquisitos. Un poco caro, pero no excesivo. Siempre un poco tal, pero bueno, a ver, contrapunto ahí. Lo peor, ahí viene. Camarero. Lo peor, un camarero que se llevaba una gorra de béisbol puesta. Con un signo de pésima educación. Voy a explicar esto, ¿vale? Llevaba una gorra... estoy yo por ti. Sí, bueno, Vale, vale. es que está ahí buena. Llevaba una gorra de Carhartt. La señora era un poco mayor y leyó cagar. Y entonces dijo, eso lo tengo que plasmar en algún sitio. Y dijo, con un signo de pésima educación. Claro, te estoy sirviendo la comida y aquí tenés cagar. No puede ser, tío, no puede ser. Pantalones vaqueros culigados. Bueno, eso ya es verdad, ¿eh? Bueno, a ver, a veces no pongo cinturón. Pero tienes que subir los pantalones. Sí, hombre, tengo que... A ver, hay cosas a mejorar, tío. Vale. Porque a mí que veas con gorra no me molesta, porque yo a veces también como con gorra. Pero con los pantalones abajo Pero sí, con los pantalones enseñando calzoncillo igual, no, joder. Culigados. Se le veían los calzoncillos, pone aquí. ¿Ves? Limpios, Pon limpios. Hombre, Sudadera poco limpia. Eso sí, la sudadera, yo qué sé, estaría haciendo algo en la cocina. ¿sabes? cocinando, chiscote y tal, ya. En total, un atuendo muy poco apropiado para un camarero. Nada más llegar nos dice con toda confianza, ¿qué tal, chavales? Y somos una pareja que bordea los 60. ¿Quién le dio esa confianza que se tomó? Mira que ya te estoy viendo, Nos pasamos toda la comida sin cuchillo ni cuchara. Y a la tercera petición nos trajo solo el cuchillo. Que llevaba en la mano. O sea, no venía con el traspalé con el cuchillo. No, venía en la mano. Al pedir la cuenta nos la tiró literalmente de la mesa. Sin plato ni nada. Se le pagó en metálico y me trajo las vueltas en su mano. E hizo que yo abriera la mía para darme el dinero. O sea, hizo que abriera mi mano. O sea, como hubo contacto físico. Claro, Entre un además pobre, la señora se sintió un mendigo, entre ¿sabes? un pobre y ella, claro. ¿Quién ha puesto a ese muchacho de camarero? Mamá. Pues Por supuesto, dueño. no dejé propina y no pienso volver. Pero comió bien. Sí, la comida, Al final, oye, que todo el mundo la comida dice- exquisita, tío. Efectivamente. Pero, hostia, ahí me duerme la garganta de reírme, tío. Luego Ay, no voy a leer más de estos, tío. Voy a... Vete filtrando y con un par de ellos y acabamos. Vale. Bueno, ahora solo los encuentro buenos. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde metí yo los...? Es que cuando, claro, yo digo, les encuentres buenos, pienso que son buenos de graciosos, pero no. Ay. No. Ay, madre. También te digo que esta es insuperable, ¿eh? Hostia, esta es muy buena, tío. Y es muy buena, tío. A ver, es que ahora no encuentro donde los tenía guardados. Son los nervios del directo, Borja. Poneste nervioso. Sí. Ah, aquí ya los Ahí encontré. está, venga. Estos ya son de otros sitios también que me hicieron mucha gracia, ¿vale? Aquí. Hoy nos hemos desplazado, está aquí de Madrid. Hoy nos hemos desplazado hasta Madrid con la ilusión de comer en este sitio. Y no puedo hacer ninguna reseña porque el restaurante estaba cerrado. Una estrella. Ya, eso pasa muchísimo. Díjonos Mari que nos iba a mandar una Sí. sobre eso, pero no tal. Mari me suena en el centro, sí. Rabo de buey sospechoso. Pedimos el rabo de buey y cuando llegó a la mesa parecía quemado por el color oscuro que tenía. Con mucha soberbia nos contestaron que el rabo de buey es así. Claro. Nos pareció un color poco apetitoso, así que lo tuvimos que devolver. Un asco. Llegar a comer a las 17:37 y no darnos de comer porque ya cierran las comandas a las 10. Llegar a comer a las 15:37 y no darnos de comer porque cierran las comandas a las 15:30. Claro. Pasaban únicamente 7 minutos. La gente, pues tiene vida, tiene que descansar y más que atenderte a ti, Joselín, claro. Muy buena opinión, pero con matiz que no me gusta. ¡Una estrella!
El servicio de comida y el servicio de camareros es muy bueno. Aún así, he decidido no ir más a este restaurante, pues hay una chica con un tatuaje al cuello demasiado vistoso y